que tendremos más eventos de este tipo cada semana y en el chat de igual manera estaremos ofertándolo. Les pedimos que por favor en el chat nos coloquen las dudas que se van generando y nos las hagan saber. Trataremos de resolver la mayor cantidad de ellas siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Quien requiera constancia deberá solicitarla en la liga que estará disponible en el chat, tanto de la sesión de Zoom como de Facebook, y estará disponible a partir de las 5:30 hasta las 7 de la noche. Las constancias se entregarán en un aproximado de 30 días hábiles después de la sesión. Nuevamente sean ustedes bienvenidos. Está con nosotros el maestro Jonathan Hernández Barrera. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y maestrante en Psicoterapia Humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers. Cuenta con 2 certificaciones en Intervención en Crisis y una más en Educación Psicosexual. También tiene una capacitación en Intervención a la población LGBTQ+, y un taller de psicoterapia breve centrada en las soluciones. En cuanto a su experiencia profesional laboral, es terapeuta en un consultorio particular. Es encargado de la ventanilla de servicios escolares del CONALEP, así como también orientador educativo. Y en la clínica IMA es terapeuta en adicciones. Maestro, le cedo la palabra. Sea usted bienvenido y bienvenido a todos. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Gracias de corazón por la invitación, por la oportunidad. Me faltó ya actualizarlo. ¿Qué crees que ahora ya no soy maestrante, ya la acabé la carrera, ya acabé la maestría, entonces sí, ya mi título y mi cédula ya lo tengo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a la FED, es uno de los grandes amores de mi vida. Yo creo que de muchas de las personas que estamos aquí, pues también. Entonces, pues yo les agradezco infinitamente esto y les comparto mi tema, les comparto lo que vinimos a hablar, que es sobre la parte de la psicoterapia. Antes de poner la presentación, me gustaría platicarles un poco acerca de los conceptos, de dónde viene, de cómo se desarrolla esto para empezarles a dar un poco más de contenido. Mi formación, compartirme yo como profesional, compartirme las bondades que me dio la universidad para poder entrar de lleno con el contenido teórico y con pues la parte de los conceptos clave y el desarrollo de la ponencia. Efectivamente, soy egresado de la FES Iztacala. Como tal, he trabajado con la situación de adicciones, más o menos 7 años, 7 años en consultorios particulares, y tengo estas sensibilizaciones hacia pues la parte de poblaciones diversas, LGBTQ+, intervenciones en crisis, y lo fuerte o lo rico, con lo que yo me siento cómodo, con lo que me siento identificado, es con la parte de la psicoterapia humanista. Para empezarles a platicar un poco el contexto de esto y pasar a la presentación, les platico que psicoterapia humanista nace como una respuesta de tercera fuerza a las situaciones que se venían dando contextual históricamente sobre la psicoterapia. Había una psicoterapia psicoanalítica que era de un corte pues casi psiquiátrico, viene pues desarrollándose de la parte psiquiátrica, donde pues el fundador, principalmente Freud, pues es médico como tal, y la formación es de este tipo. Él incluso estuvo dentro de sus investigaciones, pues procurando encontrar las bases neurobiológicas del aparato psíquico. Después de esto, y a la crítica al mentalismo, a las subjetividades, a cómo era una cosa pues muy difícil de comprender a ciertas epistemologías, tenemos como respuesta a la parte conductual. Y la parte conductual es muy clara, muy concisa, muy precisa en cuanto a sus postulados teórico, filosófico, epistemológico. Ahí, si alguien quiere leer sobre esta parte, el buen compañero Mario Bunge, él es como, a ver, la filosofía de la ciencia es esto y la psicología es esto. Incluso hay gente que dentro de las corrientes pues conductuales nos habla acerca de que la psicología tiene leyes.
que como las demás ciencias naturales que establecen leyes como la ley de la gravedad, la ley de la conservación de la energía, etcétera, la psicología, al ser una ciencia, tiene leyes. Yo no estoy tan seguro, yo en lo personal como profesionista, como terapeuta, como ser humano, no estoy tan de acuerdo porque las leyes son inamovibles, son resultados que van a ser pues consecuentes y van a ser lineales. La epistemología conductual es una epistemología lineal, por lo cual pues nos dice, si suena la campana y el perro está condicionado, va a salivar. Pero el asunto y donde está la jiribilla es de que nosotros las personas no somos, somos animales en esencia, pero no somos animales como sin este raciocinio. La conducta humana va más allá de simplemente el encadenamiento de conductas o de contingencias, sino que los humanos somos más complejos, hay una mayor complejidad. De ello viene la situación humanista, la tercera fuerza, humanismo, gestalt, la parte de una epistemología que deviene de las filosofías existenciales, donde nos dice, ok, queremos saber de dónde viene la conducta, queremos ver los fenómenos básicos de la conducta, pero para ello necesitamos entender procesos como la conciencia, como el darse cuenta. Una conducta se puede estar repitiendo, pero las personas se dan cuenta de que se repite y aún así siguen evocando las mismas conductas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está este aprendizaje? Podemos decir que en el inconsciente, podemos decir que está en bases neurológicas, biológicas, en los hemisferios prefrontales, pero creemos que es una serie de interrelaciones más compleja, que tiene que ver con la parte contextual, que tiene que ver con la historia de vida, que tiene que ver con ciertos aprendizajes y tiene que ver sobre todo con cómo se construyó la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Es qué aprendió y cómo esto lo hizo definirse y definir su realidad. Cómo entiende la vida, cómo entiende la existencia, cómo entiende el ser, la esencia, la vida. Entonces es importante en ese sentido, dentro de esta parte de la psicoterapia, entender que no siempre A más B va a dar C, sino de que hay muchos caminos y hay muchas situaciones alrededor de las cuales el terapeuta debe estar como bien concentrado y bien atento de qué es lo que está pasando con el consultante, con la persona. Y viene una de las principales herramientas de la psicoterapia humanista, que es la fenomenología. La fenomenología nos dice cómo está emergiendo la realidad, qué es lo que está ocurriendo con la persona. Y muchas veces, pues es algo que los terapeutas, los consultantes, los psicólogos vemos todos los días en terapia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo digo o evoca un reflejo de la persona, cambia su tono de voz, cambia su velocidad, cambia la forma en la que entona las palabras, quizás baja su volumen, quizás voltea a otro lado. Y todo eso es información que se nos está dando de qué es lo que está pasando en el mundo interior de la persona. Qué cosa le cuesta trabajo atender, entender, o que no se da cuenta y que tendríamos que apoyar darse cuenta para que aumente la conciencia y la persona pueda tomar diferentes eh, alternativas a la conducta, las conductas o emociones o sentimientos que se han venido generando. Bueno, voy con la presentación, ya está el contexto muy general, estuvo muy técnico, lo sé, pero lo tenía que dar así, porque es pues la realidad de cómo es la tercera fuerza de la psicoterapia y lo que es mi quehacer como psicoterapeuta humanista. Voy a compartirles mi pantalla, compartir y pantalla. Comenzamos ahora y nos vamos a mi presentación. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Alguien que me confirme, por favor.
Se ve y se escucha. Ah, perfecto, muchas gracias. Autoconcepto y self, conceptos claves en psicoterapia. Es un tema que a mí me fascina, la parte de cómo vemos el mundo y cómo son nuestras relaciones con otras personas, tiene que ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Cómo es esta relación que yo, Jonathan, y que cada uno de ustedes tiene consigo mismo como persona. Y cómo esta relación determina cómo son las demás relaciones. Y en general, estas relaciones, estas interacciones, son lo que mayormente provoca sufrimiento en las personas. Hay cosas que la persona puede vivir y puede atravesar y que pueden ser mayor o menormente dolorosas, pero las relaciones con otras personas son un tema todo el tiempo en psicoterapia. La gente, o sea, suena chiste, pero no es chiste. Cuando salen los memes de mi ex me mandó a terapia, o sea, uno dice, ¿cómo crees? No es posible. No, sí pasa y son cosas que vemos en sesiones, en terapia. Entonces, las relaciones con otras personas son lo que más causan sufrimiento en los consultantes, en las personas. Entonces, cambiar estas relaciones puede cambiar mucho de la calidad de vida de las personas. Ok, dentro de mi introducción, dentro de la introducción de la terapia y de la psicoterapia humanista y del CEL, quiero hablarles sobre dos conceptos clave. El primero de los conceptos, voy a hablarles de Fina Sanz, de la terapia de reencuentro. Lo que nos dice Fina Sanz es la situación de las violencias y los maltratos. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención de mis colegas psicólogos y psicoterapeutas, porque está muy de moda llamarle tóxico a cualquier cosa. Y digo, está bien si estás con la comadre. A ver, comadrita, no, sí, mi hijo se puso bien tóxico o mi esposo está bien tóxico. Y es algo válido porque es un lenguaje coloquial. Pero si tu psicólogo, si tu psicóloga, si tu terapeute te habla de tóxico, entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que consideramos tóxico, en realidad estamos hablando de violencias y de maltratos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo le digo que algo es tóxico? Le estoy quitando el peso terapéutico y el peso conceptual a los conceptos de violencia y maltrato. Voy a poner un ejemplo muy rápido para ir con el siguiente punto. Cuando una chavita, un adolescente, llega a consulta y me dice, es que mi novio me cela poquito, es medio tóxico, me revisa mi celular. Y yo le digo, no, criatura, tu novio no es tóxico, tu novio está siendo violento, porque está violentando tu espacio patrimonial, te está maltratando, está ejerciendo violencia sobre ti. Y entonces la chavita se da cuenta que no es jijiji, jajaja, la toxicidad, sino de que lo que está haciendo el novio está dentro de la violencia en el noviazgo. Y hay una cosa que se llama violentómetro, que está muy desarrollado por psicólogos del Politécnico, y nos dice, de aquí a acá es un tipo de violencia, de aquí a acá es un tipo de violencia más grande, y de aquí a acá aguas, porque es una violencia de la que corre riesgo tu vida. ¿Por qué les hablo de violencias? Porque la violencia, antes de ser violencia, es un maltrato. Y los maltratos, la suma de los maltratos se convierte en violencia. Yo le quiero establecer a nuestro público, a la gente que está compartiendo con nosotros, cuántas veces no come por estar haciendo otra cosa más importante. ¿Cuántas veces no duerme por estar haciendo cosas más importantes? ¿Cuántas veces te queda callado o callada o callade por no incomodar a alguien? ¿Cuántas veces
eh, no hace algo que le gustaría hacer por miedo al que dirán. Todas estas cositas son maltratos y estos maltratos al final se convierten en violencias y entonces estamos viendo que repetimos una serie de maltratos y violencias hacia nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya lo tenemos completamente normalizado. Ay, es que fulanita ya se fue a comer, ¿no ves que tiene mucho trabajo y ya se fue a comer? Pues claro que se va a ir a comer. Si no come, no va a rendir. Si no come, se va a sentir mal. Si no come, eventualmente le puede dar una úlcera gástrica. Pero entonces, aquí hay algo bien importante. El contexto social, la historia de la persona, la historia de las sociedades, la historia económica, la geopolítica, todo eso interviene para que la persona deje de ser ella misma, deje de ser auténtica, deje de ser libre, deje de ser espontánea y entonces empiece a ceder a a lo que establece la sociedad, a lo que busca una pareja, a lo que busca la mamá, a los deseos de las personas y de la sociedad. Y entonces se maltrata a sí misma para poder encajar. Y eso está terrible, porque la persona eventualmente se va a sentir mal, eventualmente va a necesitar un apoyo extra porque las situaciones la sobrepasan. Gracias a eso, yo tengo trabajo. Suena bien feo, bien horrible, pero gracias a que la gente se ignora a sí misma y cede a esas violencias y maltratos, yo tengo consulta, pues. Suena re feo, ¿verdad? Ok, vámonos al marco teórico de esto. En el marco teórico, quiero hablarles de algo bien interesante y bien importante. Dentro de la terapia, dentro de los contextos terapéuticos, las personas buscan este cambio. A veces buscan como esta varita mágica o esta respuesta para decir, ya no quiero sufrir lo que estoy sufriendo. Ya no quiero ser así, ya no quiero que me traten mal, ya no quiero que me ignoren, que me violenten, que me maltraten. Ya no quiero eso. Y está muy bien tener claro esto, pero si nos vamos un poco a la parte pues, la parte de las contingencias, todas estas conductas han prevalecido o todas estas situaciones han prevalecido porque hay una forma de ser, hay una forma de comportarse, hay una forma de entender el mundo. Y entonces lo que se tiene que hacer es un cambio dentro de la persona para que este cambio se pueda ver reflejado en el contexto. Aquí yo tomo con pinzas esto y lo tomo con pincitas porque muchos problemas psicológicos, y si yo lo puedo decir con toda la confianza del mundo, ni siquiera son de la persona, sino que son problemas sociales y estructurales. Yo soy fiel partidario que no tiene caso ir al psicólogo cuando la persona no tiene para comer, que no tiene caso ir al terapeuta cuando la persona se la pasa más de 12 horas en un trabajo. Cuando la persona no tiene una calidad de vida, desafortunadamente el quehacer del psicólogo se ve muy mermado porque pues yo no puedo como terapeuta evitar lo que te causa sufrimiento. Yo le decía a una consultante en su momento, mira, es que el problema no es que estés mal, no es que tú estés mal como persona, que tú concibas la vida de una manera inadecuada. El asunto es de que el sistema económico y político no te deja tener tiempo para convivir con tus hijos. Y entonces eso arrastra toda una serie de problemáticas. Yo trabajo en educación media superior y entonces como el contexto social implica que tanto mamá como papá, como cualquier cuidador tenga que trabajar, los hijos no están siendo criados por estas personas cuidadores primarios. Y entonces al no estar siendo cuidados por estas personas, hay en las mamás, en los papás, en los abuelos, este sentimiento de culpa que tratan de sobrecompensar, pero
Pues no, o sea, es todo un problema que hay a nivel estructura social. Y a mí me gusta mucho una chica Alexa Swartz, que es maestra, ella es una estandopera, ella lo pone muy, muy gracioso, ¿no? Como el maestro está desprotegido, pero porque la realidad es que ya nos sobrepasó, como en la parte docente. No tenemos un apoyo porque los papás están criando con culpa a sus hijos. Y entonces esta crianza con culpa acarrea muchísimos problemas, desde consumo de sustancias, violencia, una vida sexual, bueno, el inicio y un desarrollo de vida sexual de riesgo. Entonces, aquí en esta parte tendría que haber este cambio. El cambio es natural, o sea, siempre van a cambiar las personas, siempre el cambio es un proceso natural, pero este cambio hacia el futuro deseado y esperado de las personas, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que se necesita cambiar. Sin embargo, yo les quiero hablar desde la Gestalt, la psicoterapia que entra dentro del humanista, la terapia Gestalt, de la teoría paradójica del cambio. Les voy a leer esto muy rápido y desarrollo el tema. El cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando no se trata de convertirse en lo que no es. Arnold R. Beiser menciona que hay que propiciar el tiempo y el espacio para que la persona por sí misma se acepte y así, cuando tiende a crecer y autorrealizarse, presionar a alguien para que cambie o incluso presionarnos a nosotros mismos nos llevará a sentimientos de insatisfacción y culpa, logrando muchas veces el efecto contrario. La terapia es un lugar seguro para que la persona pueda hacer. Esto me encanta y me encanta la teoría paradójica del cambio, porque muchas cosas por las cuales la gente sufre dentro de los contextos terapéuticos es precisamente no poder llegar a este cambio. Pero no se llega a este cambio porque la persona está desesperada tratando de cambiar algo que sería más correcto o más fácil aceptar. Yo les puedo compartir mi caso personal de terapia, porque ya lo trabajé en terapia, donde pues no aceptaba la parte física, no aceptaba mi carácter, no aceptaba como ciertas cosas. Y entonces yo les voy a ser bien franco y bien honesto. Durante toda la preparatoria no tuve una relación interpersonal de noviazgo, para ser bien exactos, ¿no? Y entonces yo sentía que algo en mí estaba mal. Y sí, había algo mal que estaba en mí, pero es que era esta parte de no sentirme ni lo suficiente, ni lo adecuado, ni sentirme merecedor de cariño, de respeto, de comprensión. Porque a mí se me enseñó en su momento que para Jonathan, terapeuta, ser querido o tener afecto, tenía que demostrarlo todo el tiempo. Y como yo lo demostraba, pues sacando dieces. Y entonces si yo sacaba un 10, la maestra me ponía una estrellita y me daba una caja de galletas y me decía, bravo Jonathan, qué bien lo hiciste. Y entonces yo me esforcé toda mi vida por tener una vida académica de 10, pero nunca me enseñaron a amarme y a respetarme por el simple hecho de respirar. A mí se me condicionó el amor a qué tan buenas calificaciones podía sacar. Y oh sorpresa, en la universidad cuando me doy cuenta de que no se trata de ser inteligente, sino que se trata de saberse mover adecuadamente en el contexto universitario, pues fue una caos para mí, fue de, entonces no soy listo y no valgo. Y fue algo terrible, ¿no? Y entonces aceptar que yo soy esta persona y que estas son mis características, poder aceptarme tal cual como soy, me lleva a esta parte de poder cambiar ciertas cosas y decir, ok, yo, Jonathan, soy esta persona, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué tengo que aceptar? Bueno, ahora soy profesionista, tengo dinero de adulto independiente, con gustos bien dementes, pues me puedo poner brackets, puedo pagar un nutriólogo, puedo ir a natación, que son cosas que estoy haciendo.
pero fue un proceso, porque lo primero que fue llegar a terapia y perdonarme, ¿no? Perdonar como todas estas cosas, estas violencias y estos maltratos que había ejercido hacia mí, porque fue la forma en la que aprendí. Autoconcepto y aceptación. Si se está organizado, puede resignificar sus experiencias como factores de resiliencia para enriquecer su estructura personal. Saber quién soy, saber de dónde vengo, saber a dónde voy, saber cuáles son mis metas, saber cuáles son mis objetivos, saber cuáles son mis gustos, conocerme a mí mismo, tener un autoconcepto estructurado, significa reconciliarme con todas esas partes de mí que pueden llegar a ser contradictorias, pero que al mismo tiempo soy yo. Y les voy a poner uno de mis ejemplos favoritos. Es un ejemplo favorito, es muy cruel y es muy crudo, pero me sirve mucho para ejemplificar. Pensemos en esta persona que está atrapada en este ciclo de violencia en la pareja. Y dentro del ciclo de violencia de la pareja, ya terminó su relación 10 veces. 10 veces, 15 veces, 20 veces. Y la queja es la misma. Es que ya no lo aguanto, es que es infiel, borracho, tomador, me pega. Pues acaba esa relación, no te quedes ahí. Acaba la relación y vuelve a regresar con la persona. Y los amigos así como de, amiga, date cuenta. Y los familias, amiga, date cuenta. Y todo el mundo, amiga, date cuenta. Pero parece que no se da cuenta. El asunto es que sí se da cuenta. Pero dentro del contexto terapéutico y dentro del contexto emocional, la persona no tiene las herramientas para poder sobrevivir sin esta relación. Entonces, le resulta más conveniente estar en esta relación, aunque cause sufrimiento, a poder salir de ella. Pero no es porque sea una mala persona o no quiera, sino que no existen los recursos adaptativos y de resiliencia para que pueda hacer las cosas distinto, porque hay un autoconcepto muy limitado de la persona. Generalmente a estas personas existen estas emociones de miedo o de duda o de ansiedad o angustia. ¿Qué va a pasar conmigo si no está la pareja para validarme, para respaldarme, para contemplarme, para tan solo mirarme, tan solo saber que existo? Es algo muy triste porque cuántas cosas hemos permitido solamente por no estar solos, por no estar solas. Y es algo complicadísimo de tratar en terapia porque para la persona le es completamente funcional. Si no le fuera funcional, la conducta no se realizaría. Y entonces es bien complicado dentro de terapia y hay que dar un acompañamiento muy paciente a las personas víctimas de violencia y a las personas que están atrapadas en estas relaciones complicadas. Y hay que ser muy pacientes y observar mucho cómo esta relación evoluciona y qué es lo que necesita la persona. Poder darle herramientas y recursos para que la persona pueda llegar a esta toma de conciencia, que es darse cuenta, que es amiga, date cuenta de que la realidad es distinta de lo que muchas veces cree. Si tiene la flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones y responder a las experiencias del entorno sin transgredir su propia integridad. Hay gente que te dice, así soy y así me voy a morir. Y ese así soy y así me voy a morir genera muchísimos problemas, porque entonces vive limitada en una cajita, que entonces cualquier cosa que salga de esa cajita no la va a poder procesar, no la va a poder atender, no va a poder tener la flexibilidad. Y entonces poder decir, mira, yo, Jonathan, puedo ser una persona muy dedicada, muy trabajadora, muy inteligente, pero al mismo tiempo puedo ser una persona muy floja, muy decidiosa y muy descuidada. Y poder decir que sí soy las dos cosas es poder integrarlas y poder integrar que al final soy todo eso y más. Y esa es una de las grandes cosas que pasan en terapia, porque las personas muchas veces se compran este papel
o de víctima o de victimario, cuando en realidad no son personajes planos, sino de que tienen una tridimensionalidad y de que tienen muchas posibilidades de ser más cosas. Pero entonces se compran este discurso, esta narrativa muy rígida y muy estricta, donde difícilmente pueden dar espacio para poder crecer como personas, para tener otras posibilidades de vida. Se puede discernir de las interacciones que generan una valoración positiva y puedan fomentar desarrollo y crecimiento. Hay teóricos que nos dicen que hasta los 7 años el niño forma su carácter. Y a partir de eso, pues solamente va a ser sumarle a este aprendizaje. Ahora, si a un niño le decimos, cállate, siéntate, quédate quieto, no respondas, no juegues, si el adulto moldea al niño dentro de esta cajita, el niño va a aprender a dejar de ser espontáneo, dejar de ser libre, dejar de ser feliz, va a limitarse en las estructuras sociales. Entonces, muchas veces, y esto es cierto, la misma familia, el mismo entorno básico, el núcleo básico, es el que define cómo la persona se ve a sí misma. Y son mensajes bien contradictorios. A mí me tocó en algún momento en mi trabajo personal ver que mi familia me decía, es que estás gordo. Y yo, sí, sí estoy gordo. Pero al mismo tiempo es de, pero cómete el pan, vente a cenar, toma tu leche, etcétera, etcétera. Y entonces entonces, ¿qué hago? Estoy gordo, pero me estás diciendo que coma. ¿Cómo no como? Si no, ¿cómo te enojas? Entonces, ¿cómo para que no te enojes? Y de todos modos me vas a decir gordo. Y entonces el núcleo familiar va a moldear cómo son estas interacciones con los demás. ¿Por qué? Porque al final entonces yo todo el tiempo me estoy repitiendo, estoy gordo, soy un cerdo, doy asco, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi autoestima, pues, va a quedar en el subsuelo. Y es entonces la tarea del terapeuta decir, a ver, ¿qué tan ciertos son estos mensajes con los que te criaste? ¿Y qué tan funcionales son en tu historia presente? Ok, no eres una varita de nardo, pero tienes un cuerpo saludable, un cuerpo que te ha mantenido. ¿Qué podemos hacer con esto que sí tenemos? Si se puede tener una perspectiva neutra de la realidad que no genere juicios de valor, conceptos morales o del propio proceder. Ay, esto está bien pesado y bien fuerte, pero una de las cosas por las cuales sufren las personas es porque se compran esta etiqueta de soy una buena persona o una mala persona. Y entonces acabar una relación de pareja me va a hacer el malo del cuento. Y yo le digo, ¿qué te crees? Que vas a tener que ser la mala del cuento. Ni modo, tocó, diré a los adolescentes, sucedió. No vamos a poder ser buenos, pero esta narrativa de siempre ser bueno, de quedarte callado, y sobre todo con las mujeres, esto es bien específico en los roles de género. Calladita te ves más bonita. Ah, ¿ya te enojaste? ¿Te vas a enojar por eso? Ay, fíjate. No, a las niñas enojonas nadie las quiere. Las niñas no rezongan. Y entonces es como de, pero entonces, ¿cómo me desempeño en la vida si me están limitando con esto y si me están juzgando a partir de algo que no se puede juzgar, pues, ¿no? Puedes entender el enojo de alguien, pero de ahí a juzgarlo, pues es diferente, ¿no? Aquí hay algo que me encanta y que da paso a los siguientes modelos de terapia. La terapia narrativa, las terapias de nueva generación, de cuarto orden, la parte de las terapias familiares sistémicas, son las historias, los relatos, las narrativas y los discursos. Ay, cómo voy en tiempo. Ahí voy. No, todavía me quedo un ratito. Historia, relatos, narrativas y discursos implica esta situación de que nos compramos una historia de cómo es la realidad, pero esta historia muchas veces no tiene un sustento en la realidad, sino de qué es lo que yo creo de que son las cosas.
el relato que me hago a mí mismo, digo, ¿por qué está enojada? Es que ella está enojada conmigo. Es que yo le caigo mal seguramente. La narrativa y el discurso de decir, mira, pues si se enoja, que se enoje. A mí me vale. 2 trabajos va a tener. Y entonces dentro de la terapia es analizar estas historias, estas narrativas, estos discursos y no juzgarlos, sino decir, ¿qué tan funcional te es ahorita? ¿Qué tan correcto te parece? ¿Qué tan descabellado puede ser? ¿Qué tan funcional y qué tan válido es esto? Aquí hay 2 frases que me encantan y que van de la mano con lo anterior. Lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete. De Carl Jung. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino por hacer consciente su propia oscuridad. Y entonces aceptar que yo me pasé de lanza con las personas, aceptar que tengo una baja autoestima, aceptar que he permitido abusos y maltratos por los demás, aceptar que yo mismo me abuso y me maltrato y me violento, es uno de los temas fundamentales para la terapia. ¿Por qué? Porque si queremos modificar estas conductas, necesitamos ver que hay todo un discurso atrás de ellas. No es de que hoy me levanté con ganas de que me violenten en el trabajo, ¿no? Sino de que hay toda una serie de contextos y de pautas que nos llevan a este punto. Y entonces aceptar que soy esta persona me posibilita tener un nivel de conciencia para poder realizar los cambios que yo quiero. Nos saltamos la metodología. Ok, como terapeutas, básico, como psicólogos, básico, hacer buenas evaluaciones, saber qué herramientas y qué recursos vamos a utilizar para evaluar, ya sea psicoanalista, cognitivo-conductual, humanista, familiar sistémico, saber a qué es lo que te estás enfrentando, saber cuál es la problemática de la persona y la diferencia entre la queja y la necesidad de la persona. Muchas veces llega con una queja a terapia, pero no es lo que quiere. ¿A qué me refiero con esto? Regreso al ejemplo de la pareja violenta. La persona te dice, es que quiero salir de esta relación violenta. Pues bloquealo de tus redes sociales y déjalo de ver. Y tan sencillo, no pasa nada. Ya acabaste una relación. Y entonces tampoco es tan fácil. Pues nada más borras un número y lo bloqueas. Y ya si se pone muy loco, le pones una orden de restricción ya para que no te vea. La respuesta en apariencia es muy sencilla y la queja es muy sencilla, pero la problemática detrás de esto es muy compleja. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho este momento? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué herramientas necesita? ¿Cómo está ella en su interior o él en su interior? A mí me gusta, dentro de la parte terapéutica, dentro de las fases de intervención, tener una evidencia, tener algo que evidencie tu trabajo. Yo, ¿cómo estoy generando esta evidencia? A través de diarios terapéuticos. Diarios terapéuticos, notas de voz, cualquier situación que te deje un registro de esta es la forma en la que veía y esta es la forma en la que veo. Y esto es lo que me gustaría ver. Nosotros como terapeutas necesitamos estas evidencias, ver que nuestro trabajo le está sirviendo de algo a la persona. Decir, no solamente quedarte en, ¿vas a modificar esta conducta? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No, sino de qué está pasando en tu mundo interior y a través de estos registros, cómo ves la vida. Hay videos, y ustedes búsquenlos en TikTok, de leyendo mi diario de la primaria. Y de verdad son unas cosas que te mueres de la risa. ¿Por qué? Porque es bien divertido ver cómo uno de niño conceptualiza la realidad. Y decía uno de estos videos, hoy me enojé con la maestra Lupita, ojalá y se muera. Y me besé con Brandon. Uy, yo creo que nos vamos a casar. Tiene 5 años la criatura,
pero en su lógica de 5 años es una cosa maravillosa, increíble. Leyéndolo con perspectiva y con tiempo es de, ay, mija, ¿cómo te explico que ya ni, el Brandon ya ni lo volviste a ver? Entonces es importante dejar esta evidencia, este recurso. En las fases de evaluación dentro de la terapia, lo más importante es la experiencia subjetiva de la persona. Y uno como terapeuta se puede dar cuenta porque dentro de la narrativa, dentro del discurso, dentro de lo que te está platicando la persona, te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando, cómo cambia su tono de voz, su velocidad, cómo cambia la persona en realidad dentro del contexto de terapia. Resultados. Cambios en cuanto a las categorías de las narrativas. Eso es muy técnico. No lo voy a abordar porque es muy, muy técnico. Ahí es hacer categorías y ver cómo éstas se transforman en el proceso de terapia. Cambios fenomenológicos de las interacciones terapeutas. El terapeuta en la terapia, ver qué está pasando con el consultante cuando te está rememorando y que te está contando lo que está viviendo. Bienestar subjetivo de la persona. ¿Cómo te dice que está viviendo? Modificaciones en los instrumentos de evaluación y enriquecimiento y toma de conciencia en cuanto a los diferentes temas del autoconcepto. Tú creías que eras esta persona, pero te das cuenta que tienes más posibilidades. ¿Cómo ha cambiado esto? Sorando en 2010 nos dice, así, los pacientes aprenden el significado de lo que es ser validado, sentirse aceptado y nutrido. Esto es especialmente importante para los pacientes que han crecido en entornos críticos y de rechazo, que pueden no haber desarrollado introyectos positivos que les alimenten a partir de sus relaciones con los otros. A estos pacientes puede faltarle las habilidades del autocuidado, pudiendo estar utilizado de otras formas más autodestructivas de manejar y contener sus emociones. Aquí es algo bien importante. Como persona necesitamos algo bien, bien importante, que es sentirnos validados, nutridos y cuidados. No sentir que nos juzgan, no sentir que nos critican, no sentir que estamos mal, sino sentir que estamos en un entorno donde se nos acepta de manera incondicional. Así sea la persona más mala onda del mundo, saber que me van a aceptar, saber que aceptan eso de mí y que lo puedo cambiar, pero a través de esa aceptación positiva e incondicional. Si no tengo esta parte para poder sentirme validado y aceptado, difícilmente voy a poder cambiar ciertas cosas, porque entonces solamente voy a estar a la expectativa de los cambios que quiere el terapeuta. Si yo te digo, es que tienes que dejar a tu novio, pero yo no te acepto como persona, pues sí, lo vas a dejar y vas a dejar terapia y años después vas a regresar con él. Pero si yo te acepto y digo, entiendo por qué estás con esta persona y yo voy a acompañarte en tu proceso, la persona va a poder sentir dentro de su subjetividad que puede tener otras alternativas a quedarse en ese tipo de relaciones. A ver, para dejarles de compartir mi pantalla, acá. Perfecto. Entonces, para sintetizar, yo terapeuta, mi tarea es aceptar al consultante con lo que viene. Aceptarlo significa justificarlo, no significa darle la buena, no significa decirle sí a lo que quiera, significa desde el respeto, desde el respeto, desde el poder ser empático y considerado, la consideración, decir, sé lo que eres, y incluso puedes ser un abusador sexual, puedes ser una persona violenta, pero entiendo que no te levantaste un día y dijiste, ay, voy a ser un criminal, sino de que viene de todo un contexto histórico, de toda una historia de vida. Y entonces entender esto y decir, bueno, este eres tú, este soy yo, ¿qué cambios quieres? Porque a lo mejor tú estás perfecto como un asesino serial y no quieres cambiar. Y entonces no es problema de un terapeuta, sino es problema de un sistema penitenciario.
Pero si quieres cambiarlo y decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, entonces te recibo como vienes, como persona, sin juzgarte, sin criticarte. Y es una chambototota difícil, porque como personas todos tenemos nuestros introyectos, nuestros prejuicios, nuestros juicios. Y es decir, los dejo aquí y ahorita te contemplo como persona y te acompaño a que te des cuenta por qué estás viviendo esto. ¿Por qué estás viviendo de esta manera? ¿Por qué esta relación contigo mismo, donde te maltrataron y te enseñaron a maltratarte, se replica y ahora tú maltratas a otras personas? O permites que otras personas te violenten y te maltraten. Pero entonces te doy alternativas. No es necesario que vivas así. Puedes darte cuenta que la vida puede ser de otra manera, pero a tu tiempo y a tu ritmo. Yo no te voy a imponer nada. Tú te vas a dar cuenta en tu momento. Con esto acabo mi presentación. Con esto les agradezco la participación y pues quedo al pendiente de las dudas y de lo que se necesite. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos su ponencia y sí tenemos algunas dudas. Nos preguntan qué tan difícil es que una persona acepte a ir a terapia o ustedes como terapeutas, ¿cómo ayudan a que siga este proceso? Tenemos una cosa bien interesante del 2020 para acá. Del 2020 para acá se puso de moda la situación de la salud mental. Y yo le doy gracias a el universo, a la Virgencita, el Buda, porque este estar de moda de ir a terapia implica que la gente se está dando cuenta que no vive bien. La gente no está viviendo bien. La gente tiene gastritis, tiene colitis, tiene insomnio, tiene periodos de ansiedad. Están con una cara de horrible, nefasta en la vida, pero no porque quieran, sino porque se acostumbraron a vivir así. Yo como terapeuta digo, cada persona tiene sus tiempos, sus ritmos, y yo no voy a obligar a nadie, ni le voy a decir a nadie, tienes que ir a terapia. Yo solamente puedo dejar esta sugerencia, decir, date cuenta cómo estás viviendo y si te gusta cómo estás viviendo. Si hay un malestar en ti, si hay algo que te esté perjudicando, te esté haciendo daño. Entonces tú solito decides si quieres ir o no a terapia, pero considera que en terapia vas a encontrar a alguien que te escuche, que pueda darte alternativas, que te acompañe en los procesos y que te pueda ofrecer herramientas para hacer estos cambios. Yo creo que bueno, al menos me suena que esta pregunta nace de la necesidad de, velo, hay que mandarlo a terapia, si está re mal. Mi viejo de toda la vida ha necesitado terapia y nunca ha querido ir al condenado. Y no va a ir. Y no va a ir porque no lo necesita. En su mundo, en su narrativa, en su realidad, él está bien, todos los demás están mensos. Ay, ¿qué me va a decir el psicólogo? Que estoy loco. Pues no, señor, le voy a decir que está mal porque violenta a su mujer, pero no se da cuenta. Para él ha sido así de toda la vida. En México tenemos súper normalizado el maltrato por mujeres como tú. Hay hombres como yo, mujeres malditas, horrendas, infieles. Qué narrativa más tonta, pero es la realidad. Pero si se da cuenta de que, ¿sabes qué, viejo? Yo ya fui a terapia, yo ya me voy, aquí están tus cositas, pues como que sí le estoy regando, ¿no, vieja? Pues yo te lo dije, no me hiciste caso, yo ya tomé terapia, ahí nos vemos. Muchas gracias, maestro. Hace ratito mencionaba que por la falta de presencia de los padres también se da esta educación actual. ¿Cómo se puede compensar esta falta de presencia? Calidad no significa cantidad. Sí es cierto, falta tiempo porque hay mucho trabajo, pero al final de cuentas yo se lo digo a los padres de familia y se los pongo bien clarito el ejemplo. Les digo, a ver, Lupita, préstame tus libretas. ¿Cuántas libretas traes hoy? No, que 5, maestro. A ver, sácalas. A ver, revisamos hoja por hoja. Lupita, te falta la carátula, no tienes fechas. Lupita,
te faltan tales trabajos, Lupita, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienes nada en tu libro? Y le digo a la mamá, señora, ¿cuánto me lleva en esto? 5 minutos en revisar el cuaderno. No se trata de estar sobre de ellos, no se trata de tener mucho tiempo, sino de tener esta voluntad y tener este interés legítimo, porque nos damos cuenta cuando a alguien le interesas de veras, cuando no le interesas de veras. Cuando le interesas de veras, mis alumnos me dicen, profe, yo sé que tiene mucha gente, pero me regalas 3 minutitos, dejo todo, no existe nada, dime, ¿qué te puedo ayudar? Es que, y me pasó hoy en la mañana, ejemplo real, no conocen a mi alumna y ni saben qué escuela es, entonces no violo ninguna confidencialidad. Oiga, profe, es que, ¿qué cree? Que le encontré a mi novio en WhatsApp las fotos de los senos de otra niña. Yo me quedé como de, hija de mi corazón, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que eso es algo sumamente violento que te está haciendo? Es algo sumamente violento que está haciendo y que está haciendo con la otra niña. Y entonces me senté y le dije, mira, si tú permites este tipo de situaciones, puede ir incrementando. Yo no te digo que dejes a tu novio, te digo que tengas acuerdos claros con él, que puedas hablar bien con él, que te explique y que seas tú, tu principal termómetro, tu principal guía. Cuando tú te sientas demasiado incómoda, es tu punto de partida para irte de ahí, para no quedarte ahí, porque entonces vas a estarte sacrificando a ti misma por una relación en la que no quieres estar. Me llevé 20 minutos, fue más de 3 minutos, pero creo que algo hubo. 20 minutos al día, creo que lo podemos dar. Como tutores, como papás, lo podemos dar. Mi hijo, a ver, te reviso la mochila. Se los juro, tengo papás que los he llevado al salón de clases y les digo, agarren por favor la mochila de su hijo. No saben cuál es. Es la voluntad, el esfuerzo de dar calidad. Aunque no sea mucho tiempo, pero darlo pleno, centrado, consciente, estar ahí. Muchas gracias, maestro. Maestro, también nos está pidiendo que si por favor nos puede compartir sus datos de contacto. Si gusta puede colocarlos bueno, es que los piden para Facebook. Si gusta compartir, proyectar la pantalla si los tiene a la mano o dictárnoslos. Ok. Sí se los dicto, yo creo, porque, ¿qué creen? Se me pasó a hacer la tarjetita virtual. Sí. A ver, dame un segundo y te la busco y te la trato de compartir. Tengo aquí. Sí, les dicto mi teléfono y mi correo electrónico y a partir de cualquiera de ellos dos les doy la atención con todo el gusto del mundo. Ok, maestro. Y les mando la tarjetita. Me mandas el link del video y yo lo pongo como comentarios, ¿vale? En uno de los comentarios. De acuerdo, si gusta también en la página de la deuda de la FES Iztacala, también ahí nos los puede compartir en lo que son los comentarios del webinar. Ahí lo comparto con todo gusto, pero lo doy sería correo electrónico, ¿Sí? Jonathan, sin H, Jonathan, punto, H, B de bueno, punto 1, @gmail.com. Y el teléfono sería el 55 48 15 78 23. 55 48 78 23. Maestro, y ya para cerrar, ¿nos puede decir, por favor, cómo podremos abordar la parte del autoconcepto en los adultos mayores? Uy, es un tema sasazo, pero es bien bonito. Es un tema porque estuve trabajando varios tiempo con personas adultas mayores. Y las personas adultas mayores
tienen algo, que su autoconcepto está muy definido por todos los años de experiencia. Entonces, la forma de abordar el autoconcepto es no pelearse con la persona, porque hay cosas que nosotros vemos muy distintas a la realidad que las personas mayores vivieron. Entonces, no es llevarles la contraria, ni enseñarles, ni nada, sino dentro de una plática honesta y sincera, presentar otras alternativas y otras realidades. Les voy a poner el ejemplo para ser como muy, muy concreto con esto. En consulta, no consulta mía, consulta de otro terapeuta, tuvo a una consultante de 59 años. Su esposo había fallecido de COVID y la señora quería tratar sobre el duelo de su esposo. Me compartía cada cierto tiempo mi colega que la terapia se trataba de todo menos del duelo del esposo. El esposo ya estaba descansando en paz, ya estaba feliz, ya estaba tranquilo, y la señora decía, pero es que mis hijos, y es que mi trabajo, y es que esto, y es que el otro. Y entonces, dentro de la terapia, fue una aceptación muy bonita con mi colega, porque ella no la juzgó, no la criticó, no le dijo, ay señora, ¿por qué le cuida al chamaco a su hija? ¿No ve que la está haciendo irresponsable? Nunca la juzgó, nunca la criticó, nunca fue insistiva, sino le decía, oiga, se da cuenta que cuando usted eh, pone por delante el cuidado de su nieto, usted se descuida y durante este descuido y este abandono que se hace a usted, está repitiendo la misma forma en la que crió a sus hijos. Y la señora se quedó como de, es que sí es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que sí es cierto que estoy criando a mi nieto como a mis hijos? Y señora, ¿a usted quién la apoyó? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la apapachó? No, pues nadie. ¿No sería lindo que alguien la quisiera y la apapachara? Pues sí, ¿verdad, doctor? ¿Y quién cree que pueda hacerlo? Pues yo, ¿verdad? Yo digo, puede funcionar, señora. En vez de decirle, a ver, señora, deje de cuidar a su nieto, porque no le toque esa responsabilidad. No, la señora nunca lo iba a hacer, pero si ella se da cuenta que sus necesidades son válidas e importantes, solita la toma de conciencia se va a lograr. Si una persona mayor de edad, se los digo porque yo tengo mis papás en casa, tienes diabetes, no comas dulces, no comas dulces, no comas dulces. Ya tienes una úlcera en la pierna. Si sigues comiendo dulces, te la vamos a tener que cortar y la vamos a hacer carnitas. Y entonces no es pelearse con él, es decirle, date cuenta de que si te digo algo es porque yo te quiero. Y no es por regañarte, sino de que no quiero que te pasen cosas malas. Quiero cuidarte, pero no te voy a cambiar. Tú te tienes que dar cuenta. Y hay cosas que también yo no te voy a educar nunca. Yo no voy a poder. Y tengo que aceptarte como eres. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su ponencia y le agradecemos el que nos haya compartido todo esto. No, al contrario, muchas gracias. De nuestra parte sería todo. Les deseamos excelente tarde. Hasta luego. Gracias.